Buenos días. Es un gusto estar en una clase de refuerzo para esta semana y comenzar los exámenes del tercer periodo con esa fuerza y dinámica que les caracteriza a ustedes. Vamos a ver la reflexión de este día. La reflexión concierne sobre el dibujo. El dibujo, recuérdense de que es como una expresión física o verdad, una expresión completamente de cada quien dependiendo del estado que nosotros estemos o desde el punto de vista que lo querramos agarrar. Pero se me venía a mi mente qué dibujo les ponía y verdad, quise ponerles a Mafalda. Mafalda es una de las caricaturas muy representativas en el ámbito, ¿verdad?, del dibujo. Tenemos nosotros que acá se le dice de que una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Inténtalo, tú puedes, haz que suceda. Y definitivo es que nosotros cada vez vamos viendo, subiendo cada uno de los peldaños de nuestra vida. Ustedes de jóvenes que empiezan desde, ¿verdad?, pequeñitos a decir, mire, es que no lo puedo hacer, me cuesta hacer las vocales y todo lo demás, a dibujar y a crear, ¿verdad?, con su propia eh, ser creativos. Entonces, cuando nosotros no decimos no lo haré, claro, pónganse como meta que sí lo harán y comienzan a subir peldaños en su vida que después quedan completamente admirados que lo han logrado. Entonces, por acá dice, no lo haré. No puedo hacerlo, pero ya estás en el segundo peldaño. Después de todo eso, quiero hacerlo. Eso es como el motor que te empuja a que tú logres hacer las cosas. Todo es querer. Querer es poder. Cuando dice no puedo, es como que dijera usted, no quiero hacerlo. Entonces, sí puede hacerlo. Está en el peldaño en el que ya casi sale de uno de los peldaños de bachillerato y entra a la universidad. Entonces, ahí se va a preguntar usted, ¿cómo puedo hacerlo? De verdad, quiero hacerlo, ya usted está en eso. ¿Cómo puedo hacerlo? Trataré de hacerlo, claro que sí. Yo puedo hacerlo, lo haré. Y cuando culmina todo el proceso de educación ahí en la universidad, cuando termina una carrera que usted siente de que está muy largo porque va a 5 años, 8 años, dependiendo de la carrera que usted seleccione, cuando lo logra, qué satisfacción más grande nosotros, ¿verdad?, tenemos al decir, lo hice, lo logré, lo alcancé. Hoy que se gradúe de bachiller, va a decir usted, lo hice, pero todavía está en un peldaño en el que tiene bastante, pero bastante camino que recorrer. Entonces hay que seleccionar bien esa carrera, buscar información de todo lo que ustedes, ¿verdad?, se proponen alcanzar en su vida. Y además de eso, cuando nosotros seleccionamos algo, es que ¿verdad?, hemos sido muy asertivos en lo que estamos haciendo. Hay algunos de ustedes que son muy dibujantes, tienen unos dibujos espectaculares y otros que medio podemos hacerlo, pero lo hacemos y marca la personalidad de cada uno de nosotros. Así que inténtalo, quiere ir, ¿verdad? Yo puedo hacerlo y hazlo. Bien, pasamos a la agenda. En la agenda, pues ya lo saludamos de buenos días. La reflexión que tenemos, que es el dibujo, muy bonito, el tema, ¿verdad?, de ello, contenido. Los contenidos son varios porque como es un refuerzo académico, entonces son varios, igual que los indicadores de logro. No es un solo indicador, sino que son también varios. El desarrollo. Y si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar o que yo les aclare, pues con gusto lo vamos a hacer. Y cierre. El refuerzo de biología, vamos a ver perturbaciones naturales y antropogénicas o antrópicas, la resistencia ambiental, ¿verdad?, y resiliencia o resiliencia que nosotros le llamamos, sucesiones ecológicas, proceso de cambios a través del tiempo en los ecosistemas, curvas de crecimiento poblacional. Yo solo les pongo dos, pero en
En las clases pasadas nosotros tenemos 3 curvas de crecimiento poblacional que se las vamos a indicar. Capacidad de carga del planeta y, ¿verdad? Y huella ecológica. Pues aquí ponemos algunas imágenes representativas de ello, ¿verdad? Deforestación, lo que son, esta es una perturbación natural, antropogénica, perdón, y los terremotos es una perturbación natural, ¿verdad? Resiliencia, resistencia por acá y gráficos de crecimiento poblacional. Entonces vamos a iniciar nuestro refuerzo. Espero de que les sirva de muchísimo para que en el examen salgan con 10. En el laboratorio estoy contentísima. Han salido muy bien. Muy bien quiere decir de que ustedes andan arriba de 8. Todavía aquellos que les falta un poquito, pues hay que ponernos a analizar qué nos está pasando y ver de qué manera nosotros podemos salir adelante. Indicadores de logro. Entre los indicadores de logro del programa nos dice: indaga, identifica y describe, ¿verdad?, los tipos de perturbaciones, que ya las conocemos. Solo es un refuerzo académico. Representa y analiza con interés gráficos de crecimiento histórico, ¿verdad?, poblacional. Analiza y relaciona con responsabilidad la capacidad de carga y efectos de la sobrepoblación. Aquí en los gráficos también vamos a ver las pirámides poblacionales para que nos quede un poco más claro. Perturbaciones naturales y antropogénicas o antrópicas, que nosotros le llamamos, inmediatamente caemos de muchas de las perturbaciones antrópicas que hemos tenido en el país. Y las perturbaciones naturales, pues que también, ¿verdad?, nos han estado dando problemas. Hace poquito las inundaciones ¿verdad?, que hubieron en nuestro país, pues dieron estragos completamente bastante delicados y fuertes. Tenemos nosotros que una perturbación natural la vamos a entender que es un cambio como perceptible por las variaciones o la composición que tiene, ¿verdad?, la estructura o funcionalidad de un lugar, o, ¿verdad?, de las poblaciones en un área determinada. Cuando hablamos de poblaciones, les voy a recordar, población es el conjunto de especies, ¿verdad?, de los mismos organismos que comparten un área determinada. La diferencia entre una población y una comunidad, que una población la forma el conjunto de especies de las mismas, ¿verdad?, de los mismos organismos, y una comunidad la forman varias poblaciones de organismos, ¿verdad?, de diferentes especies. Entonces, podemos hablar de una comunidad. Un ejemplo claro es una red alimenticia o una cadena alimenticia. Oiga, y la diferencia entre un ecosistema, comunidad y ecosistema es que un ecosistema lo forman tanto factores bióticos como factores abióticos. Entonces, la forman organismos vivos y lo forma el agua, suelo, aire, oxígeno y todo lo demás. Entonces, ¿verdad? Tenemos población, comunidad y ecosistema, 3 conceptos claros en ecología. Tenemos por acá, dentro de las poblaciones o comunidades de un ecosistema, dice por ahí, ¿verdad? Tenemos huracanes, son ejemplos de perturbaciones naturales, aunque aquí en el país es muy raro que las tengamos por el relieve del país, no lo permite, pero de vez en cuando por ahí que vienen algunos, ¿verdad?, situaciones que dan, pues arrancan techos y otras cosas más. Deslizamiento de suelo o erosión. En el deslizamiento de suelo, a veces es provocado también por los humanos, dependiendo cómo nos presenten la pregunta. Así nosotros vamos a dar la respuesta, porque nos dicen, el deslizamiento de tierra o de suelo se ha dado porque el humano ha talado los árboles. Entonces, ¿verdad?, tiene que ver la mano del hombre, por lo tanto va a ser una perturbación antrópica. Y erosión, que recuérdense que es la capa fértil del suelo, producida por el agua o por el viento, porque está completamente, se erosiona porque está al desnudo, se han talado los árboles o han construido carreteras o centros comerciales o complejos habitacionales. En todos los terrenos se comienzan a erosionar, a hacer grandes cárcavas, que es bien característico en nuestro país. La irresponsabilidad, le llamo yo, el que puedan construir en lugares donde no
debe de, ¿verdad?, ser habitable, porque muchísima de la población de nosotros se ha visto afectada por estas situaciones, porque han construido en lugares donde no deben y las personas pierden su casa, su dinero y a veces hasta la vida. Entonces hay que ser muy responsables y decidir dónde nosotros vamos a comprar una vivienda o dónde nosotros vamos a adquirir un inmueble que no sea cerca de ríos o no sea cerca de, ¿verdad?, que veamos nosotros un gran talud de tierra y que hayan estas gentes, ¿verdad?, hayan excavado de una manera completamente irresponsable. Entonces no compremos, porque nosotros debemos de seleccionar y ser muy sabios al momento de adquirir un inmueble, porque es nuestra vida y la vida de nuestros hijos podría ser, o de nuestras personas que están al cargo de nosotros, o de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Erupciones volcánicas, que también es natural, pueden cambiar el panorama o el paisaje de un lugar. Las sequías, que aquí se le conoce como fenómeno del Niño, ¿verdad? Vamos a ver más en la otra unidad, en la última unidad, en el último periodo, vamos a ver problemas medioambientales y ahí vamos a ver el fenómeno del niño y de la niña. E incendios, hay incendios provocados completamente porque se pone muy caliente, ¿verdad? Tan caliente que está, que los rayos del sol inciden sobre la hojarasca y comienza ahí incendios naturales. Inundaciones, que les decía que una de las que ha pasado hace poquito, que muchas de las familias perdieron su vida, ¿verdad?, sus viviendas y otras cosas más. Increíble, el país se inundó de una forma que nosotros muy pocas veces hemos visto una situación tan grande y delicada. Aquí les ponemos un poquito del volcán, ¿verdad?, para que tengamos volcán de San Miguel. En las perturbaciones antrópicas ponemos algunos ejemplos. Perturbaciones antrópicas son todos los cambios causados por factores ajenos a los naturales, hablábamos por ahí, sino que estos son causados por el humano. Oiga, por eso le llamas antrópicas o antropogénicas. Algunas de las ¿verdad?, actividades así significativas que han provocado nosotros los seres humanos, pues se dice de que la podemos dividir en 4 categorías o en 4 grupos. Destrucción del hábitat, porque talamos todos los bosques y los animalitos, ¿verdad?, comienzan a emigrar para otro lado y pierden completamente no solo su hábitat, sino que también la vida, porque no hayan un refugio donde ellos puedan vivir. Los pájaros, ¿verdad?, los conejos, lagartijas, iguanas y otros animales más. Entonces nosotros destruimos el hábitat, fragmentamos el hábitat de las especies y hacemos que ellos emigren o que mueran. Especies introducidas, por acá casi no se ve, pero es una de las Eichhornia gracipes, que se le conoce como ninfa de agua o jacinto de agua. Lo llevaron a las fuentes de agua para poder preservar, decían entre comillas, acuérdense, preservar la cantidad de agua, pero no es cierto. Lo que ha hecho la Eichhornia es le conocemos nosotros como una especie exótica, una especie que introducida, especie que han llevado y que, como no es propia del lugar, han causado, ¿verdad?, un desequilibrio ecológico, porque el problema, ya sea vegetales o animales que introduzcan en un lugar, no hay depredadores naturales. Entonces lo que se hace es que estos aumentan de una forma completamente, ¿verdad?, desconsiderable. Entonces, y por más que la población han hecho un esfuerzo exagerado, quitando la ninfa de agua de muchos, ¿verdad?, en lagunas, lagunetas, lagos, en el que está introducido esta especie. Entonces, la cosa es que erradicarlas cuesta más que cuando, ¿verdad?, la llevan. Otra de las cosas es que, además de esto, no solo ¿verdad?, el gecko es otra de las especies introducidas que vive con nosotros en nuestra casa, que cuando se había visto eso, la trajeron como un controlador biológico, pero todo controlador biológico o toda especie introducida, ya sea vegetales o animales, se convierte en una plaga, ¿ya? Entonces hay que pensar que si nosotros tenemos una mascota por ahí
y que ya no la aguantamos y queremos soltarla, pues no pueden hacerla. Deben de cerciorarse o leer un poco más cuál es el desequilibrio que usted va a causar. Así que no es recomendable por ningún motivo ir a soltar una especie que no sea propia de un lugar, porque usted mismo va a causar una plaga, un desequilibrio en el ecosistema. Sobre explotación de recursos, pues cuando talan y talan árboles para sacar madera y cosas por el estilo, o las personas se van a pescar y comienzan a pescar camarón, o, ¿verdad? Agarran a pescado, porque peces es que estén vivitos y, ¿verdad? El otro ya pescado es que lo hayan agarrado. Entonces, de una forma completamente, ¿verdad? Una sobreexplotación de un recurso puede llevar a completamente a perder todo, ¿verdad? En forma natural, porque el humano no tiene límites. Por ahí comienza a cazar en tiempo de la reproducción, que ellos se ponen un poquito más lentos en su, ¿verdad? En su actuar, ya sean animales acuáticos o terrestres, como la iguana, que en el tiempo que ellas comienzan a poner ahí sus huevos, ahí aprovechan para agarrarlas y comérselas, pues, sin ponerse a pensar de que si las dejaran, podrían ellas llegar a reproducir o a, ¿verdad? Llegar a mantener los ecosistemas completamente viables. Cada organismo tiene una función en un ecosistema. Todos tenemos una función. Lo que pasa es que cuando interviene la mano del hombre, nosotros, ¿verdad?, provocamos daños más acelerados que en una forma completamente natural. Alteraciones de las redes tróficas, lo que yo les decía, si nosotros quitamos una de las especies que, ¿verdad?, tenemos en el ecosistema, pues hay un desequilibrio. O metemos o introducimos una especie que no sea del lugar, pues también las redes tróficas se ven afectadas, porque este organismo podría ser de que no solo se come uno, dos, tres, sino que se coma toda la población, ¿ya? O todas las comunidades del medio. Tenemos el otro temita, la verdad espero que les haya quedado claro, perturbaciones naturales y antrópicas, que es muy fácil. Resistencia y resiliencia. En la resistencia a veces la hablamos desde el punto de vista poblacional, humano o psicológico, y en otros vamos a hablar desde el punto de vista ecológico. En ¿verdad? Vamos a ver desde el punto de vista ecológico. Oiga, cuando hablamos de resistencia y resiliencia, pues resistencia es todo aquello que inhibe que una población crezca de una forma de medida, o que controla ¿verdad?, que los cambios se hagan de una forma, de una sola vez. Dice resistencia nace cuando el cambio surge, ¿ya? Es proporcional al impacto del cambio, pero es más fuerte mientras más inmediato sea. Tenemos por acá parte de la comprensión del cambio, de los potenciales personales, si estamos hablando de nosotros como humanos, o del entorno, ¿verdad?, en el que se vive, ¿ya? Tenemos en resistencia, es una fuerza que va en contra del cambio, no importa si es positivo o negativo. Y esta es una fuerza que nace dentro de las personas y que, ¿verdad?, empodera para manejar el cambio de las personas o del ecosistema. Nace ahí y comienza ¿verdad?, como adaptarse al medio y seguir, no quedarse, ¿verdad? Como ustedes se cayeron y no se levantaron, pues claro, se caen y se levantan. Ya que la ley básica del cambio es que ningún cambio puede ser revertido. Después que empiece, la resistencia tiene un resultado negativo. Esta, a la verdad, empoderarse y aprender a manejar el cambio, a manejar el estrés ecológico, el estrés ¿verdad?, psicológico, la persona tiene la oportunidad de generar un cambio, suavizando lo negativo de en el aspecto, ¿verdad?, de la población, pero en el aspecto ecológico también. Entonces dice por ahí que se adapta al estrés ecológico y sigue hacia adelante.
Tenemos que resistencia ambiental y resiliencia, ¿verdad? Resistencia ambiental, yo les decía de que son todos aquellos factores o cambios que un organismo, ¿verdad? Que impide que un organismo alcance su potencial biótico. En las diapositivas o en las clases pasadas yo les decía que potencial biótico es el máximo crecimiento poblacional, oiga, en condiciones favorables o en condiciones, ¿verdad? Como que estuviéramos en una burbujita, que no nos dé ninguna enfermedad, que nosotros estemos completamente con mucho alimento, con espacio y todo lo demás, con toda la disponibilidad. Pero eso solo se da en forma teórica, yo les dije por ahí, ¿verdad? En las diapositivas pasadas. Entonces, por ahí aquí dice resistencia ambiental, baja disponibilidad de alimentación, pues entonces muere. Un clima en los insectos afecta grandemente, porque si es verdad, está muy helado o hay fuerte lluvia, pues verdad, se muere. Los contaminantes, enfermedades y el espacio que nosotros tenemos. La resiliencia ecológica, pues esta implica que un ecosistema después de una perturbación, pero les digo, se da dentro de ella. Y puede ser de que no, ¿verdad? Sea como el inicio de algo o un fenómeno que pase y a partir de ello, pues, ¿verdad? Se da lo que es la resistencia. Comienza a resistir a morir de una sola vez o tratar de mantenerse. Una lucha por la supervivencia. Y en los ecosistemas, ¿verdad? Después de una perturbación, se reajustan, ¿ya? Se adaptan de nuevo a las nuevas condiciones que tenemos. Por eso yo les decía que si una plantita, ¿verdad? O una semilla cae, resiste a morir hasta ser ya no. Entonces implica que a pesar de todo ello, tenemos nosotros que adaptarnos al medio para poder dejar descendencia ante ello. Entonces, ¿verdad? Como dice por acá, capacidad que tiene un ecosistema de absorber el estrés ambiental sin cambiar sus patrones ecológicos característicos. Porque yo les decía que tal vez el color, ¿verdad? La forma de sus hojas, el lugar tal vez donde nace no es el adecuado, pero con tal de dejar semillitas para que haya descendencia, tratan de buscar o asociarse a fenómenos que pues no es favorable, pero resisten a seguir adelante, ¿verdad? Entonces por acá ponemos algunos ejemplos, ¿verdad? Geológicos internos, como erupciones volcánicas, terremotos o caída de meteoritos o que la tierra se raje, se abra. Entonces las raíces de los árboles, las raíces de las plantas se rompen, pero hay plantitas que nacen y comienzan. Ya cuando la flor, aunque las condiciones no sean favorables, deja semillas y después el viento las lleva o las aves o los insectos o ¿verdad? Otros organismos para que ésta se dé en otro lugar más adecuado. Tenemos por acá resistencia y resiliencia ecológica. Yo les decía que resistencia es cuando una población decae por diferentes factores que se da al inicio de una población, ¿verdad? Puede ser una población que esté bonita, nítida, y de repente hay una quema, hay ¿verdad? Cortan los árboles, hay una helada, hay una lluvia torrencial y se inunda, qué sé yo. Y la resistencia es el manejo del bosque, ¿verdad? Suelo, las interacciones y seguir hacia adelante y regenerarse, ¿verdad? Seguir con ello. Lo que hacemos nosotros. Tenemos una nota mala o tenemos una situación negativa, pues no nos vamos a quedar con eso lamentándonos toda la vida. No, olvidémonos de eso porque no podemos retroceder. No podemos retroceder. Echémosle hacia adelante y, ¿verdad? Hacia unas condiciones que no podemos cambiar, pues adaptémonos a la situación y sigamos hacia adelante. No van a seguir con el estrés y muriéndose con un gran dolor en la espalda y un montón de cosas más. Entonces, no, tienen que seguir, ¿ya? Pues así son los bosques. Si nosotros no los perturbamos, si nosotros, ¿verdad? No llegamos a ver lo vulnerable que ellos son, pues entonces se van a regenerar solitos, van a adaptarse. Otro tema es sucesiones ecológicas.
En las sucesiones ecológicas son los cambios que se dan en una forma horizontal, no vertical, oigan, no, vertical no, horizontal porque se dan en el suelo. Tenemos nosotros que una sucesión primaria es donde aquí está una roca completamente al desnudo. Entonces vamos a decir, sucesión ecológica, proceso, ¿verdad? Ordenado a través del cual se desarrolla una comunidad en el tiempo. Vamos a hablar de comunidad porque la roca ya está. Entonces lo que hacen las especies vegetales y animales es ¿verdad? Constituir un ambiente favorable para que cuando lleguen a la, ¿verdad? La formación, a la última peldaño de una sucesión son cambios a través del tiempo en una forma horizontal o sobre el suelo. Oigan, entonces tenemos por acá, yo les pongo dos, pero son tres. Tenemos sucesión primaria, que sería esta, que es donde está la roca al desnudo, donde no hay especies vegetales ni animales. Incluso a una sucesión primaria es donde llegan las especies pioneras, las primeras que llegan a colonizar una roca al desnudo, oiga, que son líquenes, que están por acá grisitos, líquenes, pueden ser lagartijas, pueden ser culebras, arañas y otras murciélagos, especies que llegan a regar semillas o polen para que la tierra comience a regenerarse o la roca comience a desintegrarse. Este es un proceso lento, muy lento. Oiga, una sucesión primaria es la más larga que nosotros tenemos. Y la sucesión secundaria es cuando en ya hay vegetación, ya hay animalitos en ella y comienza a regenerarse, que tal vez no ha obtenido toda que no es favorable para algunas especies. Claro que no, pero ya se va adaptando. Y a esta yo le llamo sucesión clímax, o así le llaman en ecología. Una sucesión clímax, ¿verdad? Es aquella en la que ya una comunidad ha alcanzado todas las condiciones favorables para que un organismo se reproduzca, pueda sobrevivir y tenga alimento, espacio, ¿verdad? Árboles para que las aves lleguen o pequeños mamíferos y otras cosas más. Entonces, como que ya tengan las condiciones favorables para que este se dé. Entonces, la más larga es la sucesión primaria, donde está la roca al desnudo y donde llegan los primeros organismos. Sucesión secundaria es donde ya hay un poquito de vegetación, ¿verdad? Se ha sustituido por algunas especies y ya está logrando las condiciones favorables hasta llegar a la sucesión clímax o una comunidad clímax que nosotros le llamamos. En las etapas, pues se le conocen dos etapas, pero son, ¿verdad? Esta etapa final, yo le llamo etapa 3. En las etapas o le podemos llamar tipos, ¿verdad? De sucesiones. Entonces, en la etapa inicial o de constitución, que es donde está la roca al desnudo, yo les decía que lo, ¿verdad?, que domina ahí son las especies que se llaman pioneras y con una estrategia reproductiva basada en la producción de muchos descendientes. Nacen muchas ratas, pero a la etapa adulta llegan muy pocos. Nacen muchas langostas o insectos, nacen muchos insectos y a la etapa adulta llegan muy pocos, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver en la curva de supervivencia poblacional, que es, ¿verdad?, una de las curvas que nosotros tenemos por ahí. Y la etapa intermedia o de maduración es cuando yo les decía de que es, ¿verdad?, esta, donde ha alcanzado, no está completamente con todas las condiciones favorables, pero ya hay, ¿verdad?, organismos, vegetación y otras condiciones como para que varios organismos se puedan reproducir. Entonces, y la etapa 3 o, ¿verdad?, etapa final, esta se concluye cuando alcanza la comunidad clímax. Yo les decía de que esta se caracteriza porque tiene todas las especies favorables o todos los recursos para que la población de organismos, ¿verdad?, o todas las comunidades, todas las poblaciones de organismos se encuentren acá. Y se le conoce como estrategia K,
¿ya? O población, ¿verdad? Basada en reproducción de muy pocos descendientes. Generalmente son los mamíferos, ¿verdad? Grandes los que están acá. En las curvas de crecimiento poblacional, que es otro de los temitas que teníamos por ahí, hay varios temas, pero veámoslo solo como, ¿verdad? El refuerzo. Curvas de crecimiento poblacional, estaba una que se le conoce curva en J. ¿Se acuerdan ustedes que era un crecimiento, ¿verdad? De tipo exponencial, que le llamábamos por ahí. Esta y la sigmoidea, tenemos la sigmoidea y la de supervivencia que la vamos a ver por ahí. Esta sigmoide, ¿verdad? Yo le llamo sigmoidea o en forma de S. Esta, ahí les dice que tiene 3 etapas. Es una forma general. Este grafiquito que está por acá, este gráfico pues se los hice yo, solo me falta la fase 5, ¿verdad? Que es la fase que es hacia acá. Es una caída de la población. Pero veamos acá, número de individuos con respecto al tiempo. Acá le dice que es asintótica, ¿verdad? Capacidad de carga, número máximo de individuos de una especie que puede ser soportado por el medio. Capacidad de carga y huella ecológica, que les decía. El número de individuos porque el lugar, el ecosistema, tiene que producir lo que nosotros, ¿verdad? Consumimos. Pero si consumimos más de lo que producimos, definitivamente hemos pasado ¿verdad? La capacidad de carga. Un ejemplo con números es que nosotros, ¿verdad? Tengamos un sueldo, imagínense, de unos $400 y vengamos nosotros y gastemos 500. Quiere decir que estamos gastando más de lo que ganamos. Cuidado, porque nos estamos metiendo en problemas bien serios. Para eso se hacen los inventarios, ¿verdad? Para tener la capacidad del gasto con respecto a lo que entra de dinero, ¿ya? Pues lo mismo pasa con la población. Si nosotros no dejamos que crezca ¿verdad? O que se regenere en una forma natural, pues vamos a llegar a un momento que vamos a hacer ¿verdad? Una catástrofe ecológica como lo que pasó en la isla de Pascua o en otros lugares del mundo también. Tenemos por aquí fase 1, que es la fase exponencial, pero yo les decía que no les había puesto la curva en J, porque se puede explicar, ¿verdad? Desde esta. Entonces, la fase exponencial dice tasa de crecimiento de la población es rápida, muy rápida, pero máximo crecimiento poblacional se da en esta, ¿ya? Aunque aquí al inicio es lenta, muy lenta, pero de repente hay un crecimiento, ¿verdad? Exponencial o máximo crecimiento que le llamaríamos potencial biótico porque están las condiciones adecuadas o necesarias para que se dé. No tenemos limitantes, no tenemos resistencia ambiental, no nos enfermamos, tenemos alimento, tenemos espacio. Que no es cierto, chicos y chicas, eso solamente se da en una forma teórica. Mientras que los recursos son abundantes y, ¿verdad? La competencia y mortalidad baja. Natalidad mayor que mortalidad, ¿ya? Entonces, ahí este gráfico ya está muy, muy representado. Oigan, ustedes lo pueden sacar también de internet. La fase de transición, que es esta, cuando ya ¿verdad? Los recursos se hacen más escasos, la competencia y la mortalidad aumenta. Ajá. Entonces, ¿verdad? La mortalidad aumenta, quiere decir de que la tasa de crecimiento comienza a hacerse un poquito más lenta, aunque tenemos nosotros que la población sigue creciendo, pero de una forma exponencial como tenemos acá. O sea, siempre la natalidad en este caso, por acá, la natalidad todavía va a ser mayor que la mortalidad. Oiga, entonces, en la fase 3, ¿qué es lo que sucede acá? Pues es una fase que le conocemos como fase estacionaria, en el que la mortalidad y la natalidad se igualan. Hay un equilibrio, ¿ya? Cuando la población alcanza la capacidad de carga del medio, ¿verdad? La población permanece completamente estable, los recursos son escasos y la competencia es alta, ¿ya? Comienzan a competir. Compiten, acuérdense que hay una relación que se le llama relación
interespecífica que se da entre organismos, ¿verdad? De diferentes especies. Si son de diferentes especies, quiere decir que pueden competir por el alimento y por el territorio. Pero hay otras que se le conoce como relaciones intraespecíficas, que son entre organismos de la misma especie. Pues, por supuesto, esto se puede dar en los animales inferiores, porque nosotros también formamos parte del reino animal. No, o sea, no nos vayamos a estar ahí que, ay, ¿cómo? No, porque es, ¿verdad? Tomémoslo desde el punto de vista ya, pues sí, que razonamos, pensamos y que nosotros somos muy maduros para, ¿verdad? Ubicarnos. Entonces, pero cuando hablamos de los animales irracionales e inferiores, pues compiten por tres cosas. Compiten por el territorio o el lugar, el hábitat, compiten por el alimento y compiten por la, ¿verdad? Reproducción. El momento por la hembra, cuando ellos andan en periodo de celo para reproducirse, entonces hacen, ¿verdad? Por eso les decía, relaciones entre organismos de la misma especie y relaciones interespecíficas, relaciones entre especies diferentes. Muy bien. Acá veámoslo desde el punto de vista de la población humana. Yo les decía que, ¿verdad? Si hay una fase 1 que se le conoce como régimen demográfico inicial, donde la natalidad y la mortalidad se mantienen muy lentos, ¿verdad? Así como nacían, morían, porque en la población humana, recuérdense que había un montón de enfermedades y medicamentos, pues en ese tiempo no los tenían. Además de los recursos también eran limitados, el espacio, las condiciones eran desfavorables, entonces el crecimiento fue lento. La fase 2, el comienzo del crecimiento exponencial. Chicos y chicas, yo le llamo aquí máximo crecimiento, ¿verdad? Poblacional. ¿Dónde se da el máximo crecimiento poblacional? Crece, la natalidad es mayor que la mortalidad. En la fase 3 sigue creciendo la población, pero es el final del crecimiento exponencial, porque sigue creciendo, pero llega un momento que la población se estabiliza. Entonces, aquí es el máximo crecimiento, aquí sigue creciendo, pero de nuevo de una forma exagerada, sino de que ya con un limitante por ahí, de que inhiben que la población crezca de una forma completamente de medida. Por eso la conocen como final del crecimiento exponencial. La fase 4, perdón, aquí dice fase 3, pero es fase 4. En la fase 4 es donde el equilibrio, ¿verdad? Tienen que cambiar acá, chicos. Fase 4 no es cierto que es final del crecimiento exponencial, no, hay error acá. En la fase 4 es cuando la población alcanza el equilibrio, la estabilidad en el que la natalidad y la mortalidad se mantienen completamente igualados. Acá, natalidad y mortalidad igual. Es como una fase completamente estacionaria. Excelente, ¿verdad? Representación en esta otra. Entonces, tenemos que cambiar acá, fase 4, que le vamos a llamar, ¿verdad? Fase estacionaria, o donde hay un equilibrio entre la natalidad y la mortalidad. Y la fase 5, que no se la, porque hay muchos países que ya cayeron en la fase 5 es que la natalidad va hacia abajo. La natalidad es negativa. Fase 5, el crecimiento poblacional es negativo. Los países europeos pues han alcanzado esa fase en el que no hay nacimientos, sino de que solamente hay muertes, porque la población es muy adulta. En la curva de supervivencia poblacional hay 3 curvas en una sola. Pueden llamarle, yo le llamo tipo hoja, pero solo porque yo para reconocerla. Lastimosamente salió cortado el gráfico acá. En la fase, ¿verdad? Tenemos nosotros tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la tipo 1 pueden ponerle estos gráficos en forma individual. Oigan, no necesariamente tienen que venir los 3 en 1. Tipo 1 es la de nosotros. En la tipo 1, recuérdese de que es aquella en la que nace 1 o 2 individuos y como nacen poquitos, llegan hasta la etapa adulta y comienzan a decaer cuando ya somos de 50, 60 años que empiezan a morir.
pero los cuidan hasta llegar, ¿verdad?, al crecimiento de que ellos solitos haya una supervivencia mayor. Quiere decir de que son, ¿verdad?, situaciones longevas, y aquí están todos los mamíferos mayores, los elefantes, jirafas, nosotros, leones, tigres, donde la población nace 1 o 2, los cuidan para que lleguen a la etapa adulta y comiencen a decaer hasta que están muy longevos. En el tipo 2, esta es constante. Este tipo, ¿verdad? En la tipo 2 tenemos por ahí de que la población puede morir en cualquier etapa de su vida. Es característica de las aves. Pueden vivir cuando es un huevito, cuando, ¿verdad?, está en polluelito, o cuando es una ave ya adulta. Puede morir en cualquier etapa. Estas tienen un estadio de vida, es verdad, constante, pero pueden morir, qué sé yo, 3, 4, 5 años, 10 años. A veces los periquitos que logran sobrevivir, ¿verdad?, hasta 15 años. Y la tipo 3, en la tipo 3 es que nace mucha población, ¿verdad?, o tipo cóncava que le llamamos, o, ¿verdad?, el huequito de la mano. Nace mucha población y a la etapa adulta llegan muy pocos. Imaginen las semillas de los árboles, hay muchas semillas, muchas, y nacen bastantes, pero a medida va pasando el tiempo, cuando llega a la etapa, tal vez llega un árbol, y ese es el que sobrevive. Entonces, tenemos nosotros, le conocemos como gráfica de la supervivencia poblacional. Pero les decía, pueden estar en forma individual o pueden ponérselas completamente unidas o en forma de hoja. Yo le llamo en forma de hojita. En las pirámides poblacionales, otro de los temitas que tenemos por ahí, ¿qué representa? Pues representa, ¿verdad?, tal vez cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿verdad?, cuántas muertes o cuánta natalidad hay. Yo por de día siempre las mujeres van a estar al lado derecho y los hombres van a estar al lado izquierdo. Pues tenemos, dice, las muertes eliminan individuos de todas las edades después del nacimiento, sí, pero aquí le dice de que es una pirámide poblacional de un país subdesarrollado en el que la base es ancha. Mucha gente joven, ¿verdad?, muy pocos gente adulta. Ahí están en la etapa reproductiva, mucha gente en la etapa reproductiva, pero ahí es, ¿verdad?, una representación gráfica de población joven. Pirámide poblacional dice de que esta, ¿verdad?, es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición o la composición etaria, le llaman, composición de edades y sexo de una población, ¿no?, o de un país, ¿verdad?, qué tipo de población tenemos. Quedan reflejadas las proporciones respecto al total de la población, de hombres y mujeres, ¿verdad? Por ahí que yo les decía, que nos permite, pues, hacer comparaciones rápidas de decir, es una población, ¿verdad?, un país subdesarrollado, donde la población es de jóvenes, ¿ya? O la población es de gente anciana, o cuál es el desequilibrio que tienen, hay mucho más hombres o más mujeres. Entonces, es como una representación gráfica que yo puedo describirla o poderla interpretar rápido. Se puede interpretar muy rápido. Nos permite hacer comparaciones y tener una rápida percepción de varios fenómenos demográficos, tales como envejecimiento de la población, ¿verdad?, el equilibrio o desequilibrio de esta, que tiene más jóvenes o más ancianos, o de qué sexo son los que hay más, o mujeres o hombres, ¿verdad? Siempre las mujeres, independientemente de qué país estemos hablando, siempre van a estar representadas hacia este lado derecho, y los hombres al lado izquierdo. El efecto demográfico o catástrofes que han habido en un lugar, guerras o, ¿verdad?, fenómenos sociales o fenómenos naturales que han hecho, o catástrofes que han pasado. Oiga. Tipos de pirámides poblacionales, pues hay 3. Tenemos, ¿verdad?, una que es progresiva, la que estábamos viendo. Tenemos mayor de 100 habitantes, ¿verdad?, en forma de pagoda. Presenta base ancha con condiciones rápidas, disminución rápida hacia la cumbre, hacia acá. Representa una población joven con una natalidad alta. Nosotros, aquí, El Salvador,
lo que hace ver un crecimiento de la población, ¿verdad? Típica de los países subdesarrollados. Pero El Salvador está en vías de desarrollo. Sí, estamos en vías de desarrollo, pero seguimos teniendo una curva progresiva. Aunque a veces dicen, no, es estancada. No, para nada. No, nosotros no somos, ¿verdad?, una población estancada. Estancado de forma de bulbo, está acá. La base y zona central, ¿verdad?, con el mismo tamaño. Y hay una reducción acá en la parte de arriba. Quiere decir de que la natalidad y pues, la verdad, se estanca en un momento determinado. Países en vías de desarrollo. Yo les decía que nosotros somos países en vías de desarrollo, pero no es cierto que tengamos una población, ¿verdad?, así, ¿no? Una población madura, no, tenemos muchísimos jóvenes, una población de jóvenes. Oiga, por eso es que rápido se reproducen, porque hay que pensar y actuar antes de tomar una decisión. Y la regresiva es países, ¿verdad?, desarrollados, forma de campana, ¿ya? Población ya bastante adulta, población ya anciana. Presenta la base más estrecha que los escalones, ¿verdad? Nos indica un descenso de la natalidad en los últimos años, y es previsible que el envejecimiento e incluso pérdida de la población es muy típica, ¿verdad? Es típica de los países desarrollados, o industrializados. Pero lo malo es que llega un momento de que quedan sin población, ¿verdad? Quedan mucha población adulta que están en una etapa postreproductiva, y la base es bien angostita, no hay natalidad, menores de 100, no hay natalidad. Hay países que no tienen natalidad y lugares que están quedando solos, escuelas que las cierran porque no hay niños para que vayan. Entonces, creo que le dan entrada a los países, ¿verdad?, en vías de desarrollo, subdesarrollados, les dicen, hay entrada para que vayan a reproducirse y que dejen descendencia. Oigan, aunque no debería de ser, no deberían de permitirle. Hemos ido un poco acelerados. Componentes básicos del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, no solo se debe de pensar en la parte económica, ¿verdad? También debe de pensarse en la parte social y en la parte ecológica, sin destruir los recursos naturales. Tenemos que en la parte tiene 3 pilares fundamentales. Los componentes del desarrollo sostenible, hay 3 pilares fundamentales. Que haya dinero, que haya, ¿verdad?, economía, pero también que seamos sustentables, oiga, y que no haya una sobrepoblación. La parte ecológica promueve, ¿verdad?, la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, ¿ya? Que usted produzca lo que consume, manteniendo sus características principales, ¿verdad?, esenciales para su supervivencia a largo plazo. Yo les decía, hagan un huerto casero, donde hayan tomates, donde hayan chile verde, cebolla, apio, perejil, ¿verdad?, mora. Sí se puede hacer en un lugar, en un espacio bien pequeño, oigan, en macetas, canastas, para que nosotros tengamos comida, por lo menos no gastemos en eso. Propicia el manejo de los recursos naturales, claro que sí. En la parte social, ¿verdad?, y en la parte económica, fíjense que los 3 pilares están, para que seamos, ¿verdad?, sostenibles, deben de estar los 3 pilares unidos. Oiga, en lo social, la población humana no puede crecer descontroladamente. No, porque la Tierra tiene un espacio disponible para cada individuo o para cada organismo, pero si llega un momento de que comienzan a reproducirse, hay una sobrepoblación, no va a caber ni una sola especie, ni una. Si solo, es verdad, alcanza su potencial biótico de desarrollo, máximo desarrollo poblacional, no es cierto, no podríamos sobrevivir. Los beneficios y costos del desarrollo deben distribuirse equitativamente entre la población. Participación, ¿verdad?, de la población en la toma de decisiones. Participemos, pero a veces no nos dejan. Oigan, ahí debemos de participar en las tomas de decisiones y leyes y otras cosas más para dar sugerencias. Y en la parte económica, el crecimiento económico debe estar, ¿verdad?, subordinada a la capacidad de carga que tiene el planeta, ¿ya?, o que tiene el ecosistema, y la equidad, que sea, ¿verdad?, equitativo.
generación de empleo, generación de divisas, generación de todo, pero no máximo ganancia y mínimo servicio. Eso no se debe, oigan. Orienta el crecimiento económico hasta mejorar la calidad de vida de la población. Por hoy yo les decía, bueno, trabaje 10, 12, 14 horas, produzca, 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 porque usted va a producir mi máxima ganancia independientemente, ¿verdad? Que se esté muriendo de cansancio o que esté completamente mal de salud. Entonces, pues debe de ser, ¿verdad? Equitativo, no máxima ganancia, mínimo servicios. No, eso no se puede, oiga. Entonces, la equidad, por supuesto. Entonces, 3 componentes básicos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Para que hay objetivos, hay 17 objetivos del desarrollo sostenible, que en las diapositivas ustedes pueden estudiarlas con mucho más detalle. Las diapositivas en las clases anteriores, que ahí está más explicado. En la capacidad de carga, que estamos en el penúltimo contenido, yo les decía que aquí tenemos un mundo en el que vemos la población, ¿verdad? Por eso les decía que es el número de personas que la Tierra puede, ¿verdad? Que puede sostener, que la verdad pueda sostener y que no solo sostener, sino que también que los recursos sean distribuidos entre todos de forma igual, oiga, sin sobrepasar los límites. No quiere decir, por eso les decía, de que vamos a tener que consumir lo que producimos, pero si consumimos más de lo que producimos, quiere decir que hemos sobrepasado la capacidad que tiene, ¿verdad?, nuestro planeta, que es incapaz de sostenernos y de alimentarnos. Oiga, así es que hemos sobrepasado la capacidad que tiene un ecosistema. Y la huella ecológica, ¿verdad? Ahí al principio les ponía unos piecitos para representar. Esta se dice de que, ¿verdad?, es la extensión de terreno necesaria para producir los alimentos, la huella, o la extensión de tierra que a cada uno de nosotros nos corresponde para producir, ¿verdad?, bienes y servicios que la población no solo utiliza para absorber el dióxido de carbono o tener la cantidad de bosques necesarios para producir, ¿verdad?, y no generar problemas ambientales como efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida y otras cosas más. Entonces, debemos de ser nosotros cuál es lo que nosotros dejamos, ¿verdad?, dentro de ello. Recursos disponibles para que la persona coma o la persona se alimente o que viva en un lugar adecuado, o vamos a dejar condiciones desfavorables de que la persona muera o los organismos mueran, que en vez de dejar oxígeno, porque los bosques, ¿verdad?, absorben la cantidad de dióxido de carbono y nos producen oxígeno, vamos a dejar nosotros todos los bosques talados. ¿Quién nos va a purificar el ambiente? ¿O quién nos va a las algas, señor? Sí, pero también tenemos que ser responsables. Oiga, la extensión que te corresponde a ti, el lugar que te corresponde, pues deberías de por lo menos mantenerlo, ¿verdad?, de forma que sea sustentable para el ambiente. ¿Cuál es lo que tú dejas? ¿Qué es lo que tú haces para comenzar a carbono, que es eficaz, producir por todos lados, y si hay una cantidad de población de animales y no tenemos los recursos para que esto los purifique, pues estamos, ¿verdad?, completamente mal. O queremos un ecosistema una tierra que nos, ¿verdad?, sostenga, o queremos una tierra completamente destruida, donde estamos destruyendo todo. ¿Cuál es la huella que nosotros dejamos? Compara históricamente las tasas de, ¿verdad?, regeneración o la capacidad con la demanda que nosotros tenemos, ¿verdad?, de los recursos. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa o situación o algo que no les haya quedado claro, son muchos
contenidos o algo que ustedes en todas las clases anteriores pueden hallar todas las diapositivas en el canal, en mi canal. Pónganse a leer, ¿verdad? A escucharlas un rato. Dedíquenle un ratito por ahí para que en el examen pues salgan súper bien y que yo quiero que lleven notas excelentes, chicos y chicas. Estamos a punto de finalizar nuestra etapa de verdad de bachillerato y que esos conocimientos cuando vengan a hacerles una evaluación por X o B razón, pues ustedes salgan bien, que tengan los conocimientos bien completamente, ¿verdad? Bien claros. Oigan, así que cualquier duda, alguna cosa que ustedes quieran saber, pues me la dejan en el chat. Las dejan, luego nosotros estamos ahí, preguntas y respuestas, y las contestamos. ¿Estamos, chicos? Muchas gracias. Ha sido, ¿verdad?, un gusto de estar con ustedes otro día más. Que pasen un feliz día. Gracias, hijos. Cuídense mucho.